¿Qué dice? No lo dudes. Y yo he sentido del Señor, hace tiempo que tengo la inquietud, he sentido en el Señor varias cosas, pero una de ellas es, y por eso predico este mensaje y por eso vamos a hacer este estudio detallado, que aquí mismo en esta carta, que es la primera a los tesalonicenses, la vamos a estudiar completa, hoy es el capítulo 1, por eso dice primera Tesalonicenses 1. Yo creo, escuchen, que la carta fue hecha por el apóstol. Claro, el apóstol la escribió, pero ¿quién la hizo? El Espíritu Santo puso en su corazón lo que tenía que escribir. Así es toda la Biblia. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. La misma Biblia, toda la palabra. Ahora, las epístolas en general, yo le he dicho a ustedes que la epístola es algo para rectificar a la iglesia, para animar a la iglesia, para enseñar a la iglesia, para corregir a la iglesia, para santificar a la iglesia. Esas son las epístolas. Y específicamente esta que hace todo esto, y lo vamos a ver en el caminar por ella, específicamente la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, está escrita con un énfasis tremendo en la segunda venida de Cristo. Pero yo he notado que la iglesia fallamos en un verso de esta carta. La carta en un verso, en el 4:18, no lo busque, en el 4:18, capítulo 4, que no lo vamos a estudiar hoy, dice, hablando del tema, alentaos los unos a los otros. ¿Alguien se recuerda? Con estas palabras. Yo he repetido mucho ese texto. O sea que hay que coger y hablar. ¿Hablar de qué? De la segunda venida de Cristo. ¿Pero por qué no se habla? Ahí está el punto. Y ahí está mi meditación. Yo digo, ¿y por qué no hablamos más de eso? Incluyéndome a mí. Yo tengo que hablar más de eso con mi familia, que nos reunimos tanto. Mi familia es una familia fiestera. Le gusta invitarnos unos a otros. Y siempre tenemos, como decimos, un fetecún por cualquier cosa. Y cuando no existe el motivo para celebrar, hacemos uno. Y conversamos de muchas cosas. Y yo creo que una de las cosas que yo, como pastor y líder de la familia, padre de familia, el tronco de la familia, es llevar mi mensaje de la segunda venida de Cristo al seno de mi familia, que hablemos, aunque sea unos minutos en el medio de la fiesta, al final de la fiesta, pero hablar. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo he tenido una inquietud con eso. Los cristianos no hablamos casi en nuestras conversaciones diarias de la segunda venida de Cristo. Lo mencionamos de vez en vez por allá, pero esto dice alentaos los unos a los otros. Entre hermanos de la iglesia, entre familia cristiana, entre amigos cristianos y a veces entre amigos, el que es cristiano tiene que hablarle al que no es cristiano de que Cristo viene. Y aún a los enemigos, a los cuales tenemos que amar y decirle y hablarle a este plan. Entonces, Cristo viene y el objetivo principal de esta carta, porque usted no se entera de esto, ya usted lo sabe, pero yo lo que quiero, uno de los objetivos principales es que usted no dude. Y ya eso es otra cosa, porque yo sí creo que los cristianos a veces dudamos. En la sinceridad de nuestro corazón a veces dudamos. Y si usted recuerda que hace poco dije aquí, hablé de Juan el Bautista, cuando Jesús estaba aquí y él estaba preso allí. Y yo creo que una duda en el corazón de Juan, de ese gran hombre, que Jesucristo dijo que no había nacido otro como él. Le mandó un mensaje y le dijo, ¿eres tú? ¿O esperaremos a otro? Y todo el mundo se hace esa pregunta. ¿Cómo Juan hizo esa pregunta? Después que él había dicho cuando bautizó a Jesús.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, es que el corazón del hombre tiende a la duda. Entonces, una de las cosas es que nosotros aumentemos la fe en nuestro Señor, el objetivo de esta palabra, de este estudio, de todos mis estudios. La fe viene por el oír. ¿Y el oír la qué? La palabra. La palabra. Eso es fundamental. Cuando usted pasa tiempo con Dios, que yo le digo pasar tiempo con Dios, usted tiene que pasar tiempo con la palabra. Y oración y palabra es una combinación para entrar y ver a Dios en su presencia. Y tenemos, hermano, Irma dijo algo fundamental en su enseñanza hoy con lo que hizo aquí en su presentación con Matthew, que una de las cosas que tiene que hacer el cristiano es prepararse. Y lo vamos a ver cuando empecemos a caminar por este epístolo. Ella misma dice, para que ese día no nos sorprenda. El día va a ser como ladrón en la noche, nadie sabe cuándo es. Hubo alguien por ahí, yo no sé quién fue, pero yo escuché en las noticias de este mundo hoy, que la mayoría son mentiras, yo escuché que Cristo venía el viernes. ¿Usted no? Lo dijeron, y había gente, y alguien llamaba a un pastor, a mí nadie me llamó, pero ocurrió eso, se corrió eso. Cuando usted oiga que alguien puso una fecha, póngale el cuño en ese día, no va a ser. Eso va a agarrar a todo el mundo sorpresivo. Pero lo que hay es que estar preparado. Que el ladrón va a venir cuando no sabemos cuándo, pero cuando venga, nosotros estamos listos. Y no es que Cristo, no estoy comparando a Cristo con un ladrón, eso lo usa la Escritura para decir que los ladrones vienen cuando nadie lo espera. Déjame aclarar eso, no vaya a ser que por ahí, como esto sale en internet. Ok, entonces vamos a entrar en este estudio. Va a tener 5 partes. Yo le voy a dar, en el último estudio, le voy a dar unas hojas impresas para que usted tenga una guía de estudio. Para que solo usted, cada capítulo lo dedique 1 hora a estudiar un día. Con la guía que yo le doy, más los mensajes de YouTube que van a estar ahí, Dios mediante. Y se va a preparar. Estamos preparándonos. Todo lo que hacemos es prepararnos para la segunda venida de Cristo. Tiene que tener eso entendido. Cuando usted viene aquí a la iglesia, no viene a pasar un rato, a levantarle el ánimo para la semana. No, eso son cosas secundarias. Esto es un entrenamiento para ser fieles. Cuando usted aprende a ser fiel, usted se está preparando. ¿Para qué? Para la segunda venida. Entonces vamos a entrar, voy a orar y vamos a ir caminando por este capítulo de hoy, que es el más corto de todos. Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra que tenemos frente a nosotros. Y necesitamos, Señor, que tú tomes la palabra humana, débil, pecadora, pobre, vieja, y la transformes a través del poder de tu Espíritu y me limpies a través de tu sangre preciosa, Jesús. Hazme apto, Señor, para predicar esta palabra por tu gracia y por tu amor, y que yo sea el primer alumno predicando esto. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Este es el título. Cristo viene, y la causa es porque yo veo duda. Yo sospecho duda. Estoy casi seguro de la duda en nosotros. Y lo que tenemos que hacer es animarnos en la fe. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Entonces, ese va a ser el objetivo principal. Aumentar nuestra fe y nuestra confianza de que Cristo viene. De que Cristo viene. Y que de estar más cerca, está más cerca. Eso sí se lo aseguro. Y que va a ser sorpresivo. Y que hay que estar preparado. Ya lo hemos dicho ya. Hoy vamos a estar concentrados en los 10 primeros versículos que forman el capítulo 1. Pero ustedes ven aquí que hay un verso, 2 versos, que no pertenecen al epístola. ¿Pero por qué los traigo?
Bueno, los traigo exactamente porque esto no fue una idea de Pablo. Este Pablo es el que escribe la primera epístola. Ya hablamos que es Dios quien le guía para escribir, quien le dicta la epístola. Pero esto, el que lo declaró, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo Juan lo recoge en su evangelio, también dictado por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y vamos a ver esa diapo que la tengo ahí en la pantalla. Juan 14, 2 y 3. Ahí está hablando Jesús a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No tenemos idea cómo son. No tenemos idea. Muchas moradas hay. Si así no fuera, ahí yo lo que veo que está haciendo un énfasis. Porque alguien puede dudar. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fueren, os prepararé lugar. ¿Y qué dice en letra bien grande ahí? No lo oí. ¿Qué dice? Vendrá otra vez. Vendré otra vez. ¿Eso quién lo dijo? Cristo. Y os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Y los voy a traer a mí. Lo que hizo y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es palabra de Dios. Esto lo oímos. Y al oír, el oír la palabra de Dios produce fe. Y por eso estamos repitiendo esto aquí. Para que usted solidifique su fe. Y todos los textos que usamos en todos los mensajes solidifican nuestra fe. Y tenemos que ser responsables de estar aquí. Que no le damos el lugar a Dios y suspendemos esto por cualquier cosa. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo no tengo muchas diapos de este capítulo en pantalla. Por lo tanto, le voy a pedir que busque su Biblia, porque la vamos a usar. Busque su Biblia, sea de teléfono o sea de papel, pero tenga su Biblia. Acuérdense que aquí hay que traer la Biblia. Esa es. ¿Qué cosa es eso? La espada que tenemos que aprender a esgrimir. La espada, si usted no sabe usarla, lo matan. Tiene que aprender. Ok, si usted no trajo la Biblia, yo le voy a prestar la mía. ¿Cómo? Pidiendo lo que me atienda bien. Yo no voy a tener textos en pantalla hasta el final, pero vamos a caminar por los primeros 7 versos y vamos a ver qué Dios nos dice en esta carta que fue escrita. ¿Para qué fue escrita esta carta? Dije, para hacer un énfasis y aumentar la fe en el cristiano de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se llama este mensaje? Cristo viene, no lo dudes. Cuando yo tenía ahí el título, yo olvidé de decir algo. Y ahora se lo voy a decir. ¿Cómo se llama este mensaje? Cristo viene, no lo dudes. En mi bregar con escoger el título, que ustedes saben que siempre yo lo escojo de un verso bíblico, para hacer la enseñanza más enfática en uno, yo pensé a ponerle otro título. Y el título que yo pensé por ponerle fue El castigo venidero. Oye, ¿y qué tiene que ver el castigo venidero con Cristo viene? Yo no voy a responder esa pregunta. Yo me imagino que usted se lo imagina. Usted lleva tiempo ya en la iglesia, la mayoría de los que están aquí. Uno tiene más conocimiento, otros menos. Pero yo lo hubiera puesto también, y preferí, era un título menos violento, pero no dejaba de ser importante.
Así que Cristo viene, no lo dudes. ¿O cómo más se podría llamar este mensaje? Dígalo conmigo. ¿Cómo? El castigo venidero. Dígalo otra vez. El castigo venidero. Vamos a entrar entonces en los versos de la Escritura. Dice ahí en verso 1, Pablo, el escritor, medio ciego que estaba allá, posiblemente Timoteo o Silas le tuvieron que ayudar a escribir. Pablo, porque hay tres personas que representan la carta, como si fueran los escribientes. ¿Ok? Estos son Pablo, Silvano, que aparece en otros lugares de la Escritura por Silas. Le voy a explicar quién era Silvano. Silvano era un cristiano judío. Él conoció al Señor en Jerusalén. Era un cristiano de Jerusalén. Era igual que Pablo. Pablo, usted sabe que tenía dos ciudadanías. ¿Cuál era las dos ciudadanías que tenía Pablo? Romana y judío de nacimiento, ¿verdad? Bueno, este hombre era igual. En eso se parecían. Eran cristianos, los dos. Los dos eran judíos y los dos eran romanos. Que en aquella época era importantísimo eso. Entonces, este es Silvano. Silvano fue un líder muy conocido en Jerusalén, que sobresalió por su compromiso, por sus dones, por la entrega. Y la iglesia de Jerusalén, los líderes, lo envían, es uno de los enviados en una inspección que hubo de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía, que está en el norte. La iglesia después de Jerusalén más grande que hubo, y después fue más grande que la de Jerusalén y más poderosa que la de Jerusalén. Fue enviado a aquella iglesia con Bernabé y otro grupo para ver qué estaba pasando allí, porque se había habido una explosión de gentiles en Antioquía. Ya Antioquía estaba fuera de la Palestina, ya fuera de la Tierra Santa, estaba en los gentiles al norte. Y allí se hizo una poderosa iglesia, y este hombre fue allí y allí se quedó. Allí posiblemente fue maestro. Yo comentaba esto con Vilma hoy y ella me decía, ¿fue maestro? Y yo, bueno, no sé, posiblemente fue maestro, pero habían varios dones allí, varias capacidades que tenían los hermanos, y él estaba allí y allí se quedó. Pero sí dice la Biblia exactamente que cuando estaban reunidos y orando con el deseo, como oramos aquí por los misioneros, por las misiones, el Espíritu Santo apartó un grupo, dice el libro de los Hechos, y entre ellos estaba Pablo, Silas, que es Silvano, este que trae. Así que ya sabemos cuál es el origen de este hombre. Y este hombre acompañó a Pablo en todos sus viajes misioneros, y este hombre recibió leña y palo y látigo en Filipos cuando tomaron a Pablo preso y lo llevaron a la cárcel. Y ustedes saben que allí lo metieron en un cepo y le daban, lo azotaban, y mientras lo azotaban, ¿qué hacían Pablo, Silas y el equipo? Cantaban alabanza. ¿Qué condiciones para cantar alabanza? ¿Qué ejemplo? Bueno, este era Silvano, y este Timoteo es un hijo. También tiene su historia de una familia cuyas madres eran judías y de padre griego, pero este fue un muchacho, es un hijo espiritual de Pablo, y siempre acompañó a Pablo en todas sus empresas. Bueno, aquí en esta empresa de escribir la carta a Tesalónica. Tesalónica es una ciudad marítima, un puerto marítimo en todas las épocas ha sido tremendo por su comercio, muy próspera, como la mayoría de las ciudades portuarias. Hoy en día existe la ciudad y se le quitó el T. Si se le quitó el T, ¿cómo suena? Salónica. Es de unos puertos de Grecia, muy populosa y muy comercial. Tesalónica, Salónica hoy en día. En esa carta es donde nos estamos metiendo, y la carta fue dirigida a la gente de Tesalónica. Pablo le escribió a los tesalonicenses. ¿Y para qué le escribió?
¿Para orientar qué? Entre otras cosas más importantes, de la venida de Cristo, de la segunda. Yo hago esta pregunta así para que usted vaya fijando la memoria. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia que está en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros estamos en Cristo. Y esta iglesia estaba en Cristo. Y la roca está en Cristo. En Cristo. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros de Dios. Qué deseo tan grande. Esa es una oración en el saludo. Y yo le deseo eso a ustedes también. Gracias y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo de la carta, la introducción a la carta, como quisiera llamarle. Y vamos al verso 2. El verso 2, Pablo halaga a la iglesia. Pablo es duro con la iglesia cuando lo está requiriendo. Pablo es fuerte en su escritura. Este pedazo de la escritura es un pedazo suave. Y mire cómo qué lindo dice en el verso 2, damos siempre gracia, quiere decir que él da gracia a Dios, está agradecido por los hermanos de Tesalónica. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Quiere decir que Pablo, cuando yo llego aquí como pastor, esto tiene una enseñanza para mí tremenda, aunque es para todos ustedes también, para mí más, pero para todos ustedes también. ¿Qué me enseña este texto? Que yo tengo que tener a mi familia de la fe y llevarlos en oración uno por uno. ¿Usted lo hace? Porque la Biblia no dice que es el pastor solamente. La Biblia dice, orad los unos por los otros, unos a otros. Usted tiene, y yo se lo di, la iglesia se lo dio, un directorio, y el que no tiene directorio me levanta la mano que yo tengo en la casa. Un directorio donde están las direcciones de todos los hermanos y los nombres, a no ser que sean hermanos muy nuevos. Biblia tiene su directorio y yo tengo el mío, para orar, es lo primero. Ahí están los teléfonos, ahí están los nombres, ahí están las direcciones. Pero la primera importancia de este directorio, ¿para qué es? ¿Qué dije? Sáquenlo si lo tienen por bajo. ¿O yo? Porque usted tiene que orar por sus hermanos, orar por su iglesia. ¿Le está yendo bien o le está yendo mal al hermano? ¿O le está yendo bien a usted o mal yéndole mal a usted? Usted tiene que orar. Y digo mal, que esté enfermo, que esté así, que esté así. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, en las oraciones de Pablo. 3, acordándonos, y entonces empezó a acordarse cosas de la iglesia de Tesalónica. Y esas cosas eran buenas y él se las recuerda. Nosotros tenemos que recordarnos los unos a los otros las cosas buenas que hemos hecho. Las malas tenemos que enfrentarlas, tenemos que animar al hermano, que la deje, que suelte lo feo que está haciendo. Con amor se lo tenemos que decir. Y en oración. Y en oración. Y Dios es el que cambia la vida y el que cambia nuestros corazones. Todo el mundo necesita cambio, empezando por mí. Acordándonos sin cesar, estoy en el verso 3. Delante de Dios de Dios y Padre nuestro, de la obra de fe. Quiere decir que todos tenemos una obra de fe. Obra de fe. ¿Qué cosa es una obra de fe? Todo lo que el cristiano hace por ser cristiano. Por ser cristiano. Ayuda que usted le da a un hermano, aliento que usted le da a un hermano, una llamada telefónica a un hermano para orar, un regalo que usted le da a un hermano, un servicio que usted le hace a un hermano, y si lo hace en Cristo, a eso es a lo que se está refiriendo ¿quién allí? Pablo. ¿Y tiene que ser en qué? En Cristo. Leo el 3 otra vez. Acordándonos sin
sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una esperanza que es más futura que presente. Es las dos cosas, es presente y futura, pero es más futura. Hemos visto en estos días atrás un texto que dice, si nosotros somos, o si nosotros solamente esperamos en Cristo para esta vida, para que nos resuelva los asuntos de esta vida, somos los más dignos de lástima de la gente, de los hombres. Cristo nos resuelve los problemas de aquí, pero tenemos una esperanza más gloriosa todavía, que usted tiene que creer. Y si usted no lo cree, usted se pierde. No, venir aquí no le garantiza la entrada al cielo. Leo el 3 otra vez. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, la obra de fe de aquellos creyentes, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo, cuando estoy en este texto, a veces le digo al Señor, Señor, tú estás hablando ahí a la iglesia de Tesalónica. Yo estoy sentado aquí con mi Biblia abierta. Estoy diciendo yo cómo pienso, cómo medito. Perdóname, Señor, cuando he sido flojo en el ministerio, en el servicio, en la ayuda. Cuando no me he comportado así, perdón. Yo quiero ser más comprometido contigo. Yo quiero estar más en oración. Yo quiero más orar por mis hermanos. Yo quiero más. Es una manera de leer la Biblia. Vamos al 4. Porque conocemos, dice él que conocía, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es una cosa rica, linda. Somos elegidos. Somos elegidos, hermano. Sí, eso es para que diéramos un brinco del banco. A no ser que usted no se sienta. Somos elegidos. Somos escogidos. Cristo nos eligió. Nosotros no elegimos a Cristo. Cristo nos elige a nosotros. Y eso lo está diciendo. Conocemos, estoy convencido de tu elección, de la elección de ustedes. Y está hablando de la iglesia en general. Somos elegidos. Elección hecha por Dios. Somos el pueblo de Dios. Eso lo repito aquí constantemente. Somos el pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que hizo tan grande cosa por nosotros. ¿Qué hizo? Nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Vuestra elección. Somos un pueblo escogido. Somos el segundo pueblo escogido. El primero pueblo fue el Israel, que está en guerra hoy, y que ellos no nos entienden a nosotros, pero nosotros sí lo entendemos bien a ellos, porque a nosotros nos fue quitado el velo, pero ellos lo tienen todavía. Pero cuando los gentiles pasen el tiempo que es para que los gentiles se conviertan, Dios va a tratar otra vez con su pueblo. Y tenemos que respetar al pueblo de Israel y tenemos que orar por el pueblo de Israel y amar al pueblo de Israel. Es el pueblo, dice que por la desobediencia de ellos, dice la Escritura, fuimos nosotros injertados en Cristo. Nadie, ningún cristiano puede odiar a Israel, aunque ellos nos quieran matar en un momento determinado. Fíjense cómo le decimos. Porque los judíos fueron los que mataron a Jesús y mataron a Esteban. Pero a nosotros se nos quitó un velo. ¿Qué dijo Esteban a los judíos que lo estaban matando, que estaban apedreando? Perdónanos, Señor. No les tomen en cuenta este pecado, Señor. Porque él sabía que estaban ciegos. Como él también en algún momento lo estuvo. Como también lo tuvo Pablo, el que escribió la carta, que persiguió a la iglesia de Dios. El que escribió esta carta. Pero somos nuevas criaturas en Cristo. Conocemos vuestra elección. El quinto verso. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo. Aleluya, qué lindo. Cuando la gente se convierte y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros
por amor a vosotros. Pablo mostró su amor a aquella gente. Y ellos lo sabían. Y ellos lo recordaban. Y nosotros eso es lo que tenemos que hacerle a nuestros hermanos, expresarle amor. A todos. A todos por igual. Y eso lo pone Cristo en nuestros corazones. Y ahí está la unión de la iglesia. Pero eso solamente se logra si estamos en Cristo, buscando su presencia, buscando su palabra, comunicándonos con Él. Todo lo que hablamos diariamente. Sin mí, dijo Él, nada podréis hacer. Y Él está hablando de la predicación de Él aquí en este verso 5, pero mire lo que dice el 6 como resultado. Y vosotros, ustedes, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y aquí hemos aprendido que una de las maneras grandes para glorificar a Dios es imitándolo. Pablo imitaba a Cristo y ahora los tesalonicenses imitaban a Pablo, porque Pablo imitaba ¿a quién? A Cristo. ¿Qué dice Efesios 5.1? Que lo hemos estudiado aquí cantidad. Efesios 5.1 dice, imitadores de Dios, como hijos amados. Hoy la hermana Magali se dio cuenta de algo que no nos dimos cuenta ni yo ni Matthew. Y es que Matthew y yo venimos medio parecidos hoy vestidos. Y ella nos lo dijo a los dos. Y Matthew se miró mi camisa y se quedó así, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, entonces trae unos tenis negros que a él le gustan mucho. Y él vio que mis zapatos eran un poco diferentes. Dice, son negros los dos. Él quería parecerse a su abuelo, porque quiere imitar al abuelo. Digo, uy, estoy aquí. Él se puso con eso, Magali, tremendo. Generalmente los hijos quieren imitar a los padres. Bueno, pues Matthew quiere imitar al abuelo, y entonces me preguntó y me habló de la camisa y me habló del color del pantalón. Él tiene un jean y yo le dije, mira, son azules los dos. Y él se sintió honrado. Bueno, eso es lo que está diciendo ahí en el 6. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. ¿Y de quién más? Lo importante es de quién. Del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Muchas veces la palabra se recibe así, en medio de gran tribulación. Pero ¿qué dice después? ¿Qué pasa después que uno tiene la tribulación? ¿Qué dice ahí? Con gozo del Espíritu Santo. Dice el 7. De tal manera, eso fue tan grande lo que pasó en ustedes, el cambio fue tan real, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Mire, déjenme explicarle un poco la geografía rápido, porque eso nos ayuda a retener más memoria también. Esta palabra usted se la va a encontrar mucho en la Biblia, Macedonia y Acaya. Macedonia es una extensión grande, y Acaya, y ambos pertenecen a Grecia. Y la misma Tesalónica está en Grecia. Yo le dije que era un puerto griego. Pero aquella gente eran vecinos lejanos. Pero estaba la misma Tesalónica, estaba en un gran estado llamado Macedonia. Y Acaya también era una provincia griega que en la época de la Biblia era romana. Pertenecía al Imperio Romano. Aunque todo estaba bajo el Imperio Romano. Pero estos eran los vecinos cercanos pero lejanos. Más inmediatos pero que no estaban muy cerca. Y aquella iglesia se encargó, como se está encargando la nuestra, y se ha encargado que aquí en Orlando pusimos 8,000 bolsas. Y aunque tuvimos un minúsculo resultado, tuvimos resultados. Y si yo les cuento a ustedes las dificultades que he tenido para hacer eso mismo con los discos a través del correo, que no lo voy a explicar aquí ahora, y que todo el liderazgo todavía no lo sabe, pero son batallas que uno tiene que librar. Pero esto es lo que se le está reconociendo, la manera en que predicaron el Evangelio. Vuelvo a leer el 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Ya saben que son una extensión grande vecina, que han creído.
Había poca gente que creía, pero cuando vieron cómo predicaba aquella iglesia, aquello alentó, porque eso es lo que tenemos que hacer, alentarnos los unos a los otros. Entonces, a partir de ahora, quedan 3 versos para terminar este mensaje, y esos 3 yo no tengo en pantalla. Vamos a ver el 8 en la pantalla. Porque partiendo de vosotros, ¿quiénes son vosotros? Vosotros es la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? ¿Están ahí conmigo? Concéntrese, porque ahora viene la explicación que nos va a dejar mucha luz. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que meternos en eso. Eso es un ánimo. Ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, ya saben lo que es Macedonia, y en dónde, y en Acaya, sino también en todo lugar. Se habían metido, que aquello era terrible. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Eso es lo que hace el pueblo de Dios: anunciar las virtudes de aquel que nos llama. Vuestra fe se ha extendido, en Dios se ha extendido. De modo, miren lo que dijo Pablo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Eso es un ejemplo lindo. Ahora, viene un texto que a mí me cuesta un poquitico, por la manera en que está redactado, de explicarlo. Yo traje una versión diferente a la Reina Valera de usted, y traje la nueva versión internacional. Pero fíjense, aquí él está reconociendo la expansión que hicieron con el Evangelio. Ahora, en el texto que viene, lo voy a preparar, así que entiendan. En el texto que viene, él les va a explicar algo que hicieron la gente de Acaya y de Macedonia. Cuando él tenía sus contactos con esa gente, sea por carta, sea personal, que lo visitaban o que él pasaba por allí, le contaron sobre los tesalonicenses. ¿Qué le contaron? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué le contaron? Pero usted tiene que saber cuando estemos leyendo el texto, para que no se confunda y lo pueda disfrutar bien. Así que, repito, Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses. Eso que estamos leyendo es para los tesalonicenses, y Pablo le está diciendo en el texto que viene lo que dijeron la gente de Acaya y de Macedonia, ¿no? Sobre aquel encuentro entre Pablo y sus hijos de Tesalónica. Vamos al próximo texto. Ellos mismos cuentan, la gente de Acaya y de Macedonia, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron. Ellos le contaron a Pablo cómo recibieron al equipo misionero. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios. Quiere decir que la gente de Acaya le contó a Pablo la historia de la conversión de los tesalonicenses y de cómo se convirtieron dejando los hijos. Ahora le voy a decir algo. Escuche, porque ahora viene la parte más importante de todo esto. Escuche. Cuando Irma hizo lo que hizo aquí, que yo no lo sabía, que ella le iba a hacer, que fue una ilustración para ilustrar este mensaje en el devocional, está hablando de iglesia que se va. Y habló de iglesia que tiene que prepararse. Y aquí es donde vamos a preparar. Se convirtieron los tesalonicenses. Pablo se queda admirado de que la gente de Acaya le estén diciendo a él aquello que ya él conocía, porque él fue el que tuvo esa experiencia de cómo ocurrió la conversión de los tesalonicenses. Entonces, ellos nos contaron, dice Pablo, ellos nos contaron de ustedes cómo se convirtieron a Dios dejándolos ídolos. Entonces el Evangelio, yo creo que en este texto y en el que viene, es un resumen del Evangelio. Escucha lo que digo, es un resumen del Evangelio. Y después usted me va a decir si no. Que lo primero que tiene que pasar en la vida, ¿qué cosa es? Conversión. Nuevo nacimiento.
reconocer el pecado de uno y Cristo como Salvador y declararlo públicamente y empezar a vivir una vida cristiana. Así que estamos ahí, ¿verdad? ¿Cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos? ¿Qué son los ídolos? Falsos dioses. Ya. Cualquier imagen de madera, de plástico, una piedra, cualquier cosa que se adore. ¿Y qué más? Porque nosotros todavía tenemos que luchar con ídolos. El dinero es un ídolo, puede ser un ídolo. Y ahí representa todo lo material. Y muchas veces se convierte en un ídolo el trabajo, por causa que el trabajo te da ¿qué? El dinero. Y son más horas de trabajo y no se puede perder esto y no se puede perder aquello. Y aquí nos estamos preparando para que aquel día, y ahí es donde yo digo lo que Isma dijo, prepararnos para que aquel día no nos sorprenda. No nos puede sorprender ese día. Y este es el entrenamiento. Y ahora hemos llegado aquí a una carta hermosa donde está entrando en los últimos 2 versos. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron. Pablo está diciendo. Y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos. Ahí tenemos que empezar a trabajar. Yo tengo cosas en mi vida que pueden convertirse de pronto en un ídolo. Yo tengo aquí una listica que yo hice chiquitica, no es muy grande. Ya he dicho algunas aquí. Trabajo, dinero. Una persona se puede convertir en un ídolo. ¿Hay alguna persona en tu vida que sea un ídolo? Tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo. Mira que Dios nos manda amar a las esposas como uno mismo. Pero en primer lugar, ¿quién lo tiene que tener? Eso lo dice la Biblia desde el principio. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, todas las cosas toman su lugar correcto. Tu hobby, tu adicción, el fumar, el juego, la telenovela, la computadora, la pornografía, las adicciones, el alcoholismo, la droga, que te separan de Dios y del tiempo de Dios. Dejando los ídolos, y lo ponen en un tiempo como un gerundio, es como un proceso, dejando los ídolos. Algo que nos amarra y no nos hace hacer, no nos permite hacer la voluntad de Dios. Y nos estamos preparando porque mañana, cuando venga Jesús, yo, aunque no son perfectas para nada, yo les convido a ver alguna que otra película que tenga que ver con el rapto. Cuando yo he hablado mucho aquí del rapto. No todos los evangélicos creen en el rapto. Yo lo creo y veo que está aquí, en esta misma carta. Vamos a llegar a eso en el estudio. El rapto de la iglesia. El arrebatamiento, porque algunos dicen, no, esa palabra no está así, pero aquí está la palabra arrebatamiento, que a la hora de los mameyes es lo mismo. Sí, eso es un término cubano, una costumbrismo cubano. Así que se convirtieron a Dios dejando los ídolos que existen. Yo estoy recordando una hermana que yo quiero, y yo no sé si ella se acuerda de mí, posiblemente sí se acuerde de mí. La gente se acuerda mucho de los pastores. Yo era un joven. Y esa hermana, yo compartí con ella un día en su casa, una hermana sencilla, pobre. Y yo estaba jovencito allí de pastor y comenzaba mi ministerio en esa iglesia. Y la visitamos, Luis y yo.
Y nos sentamos en el portal, que es un portal lleno de plantas, y estaba fresco aquello allí. Y le dije, hermana, cuénteme de su vida. Y yo le he hablado a ustedes de esa hermana aquí, que se quería dar candela y Dios la sacó de la candela. Y no voy a hacer esa historia. Dios la sacó de darse una candela a ella. Ella se iba a suicidar con fuego. Y tiene una historia linda que yo he contado en algunos mensajes míos. Pero de pronto tuvo un ídolo, su propio ídolo. Y yo veo que la hermana falta la iglesia, falta la iglesia, falta la iglesia, falta la iglesia, falta la iglesia. Y la visito y le digo, hermana, ¿qué pasa? Si usted es animosa. Ay, pastor, el problema es que mi hijo tiene una moto. Se compró una moto, un hijo converso. Se compró una moto. Y ahora me ha dado a mí el trabajo de que yo le cuide la moto los domingos. Para que no se la roben, porque en Cuba se robaban la moto. Yo le dije, oiga, eso no está bien. Se va a quedar sin moto, sin hijo, y si le dije la verdad. Eso es un ídolo. Mira, mijito, te compraste la moto, mira a ver, págale a alguien para que te la cuide, pero yo los domingos tengo que estar, ¿dónde? En la casa del Señor. Pero es así con los cristianos. Y no fue, no regresó. Y se apartó. ¿Y Dios la libró de qué? Había que ver esa historia. Usted registra mi mensaje, pero yo no quiero dedicar mucho tiempo a eso. Un hijo puede ser un ídolo. Cualquier cosa puede ser un ídolo que le quite el lugar a quién? A Dios. El lugar bueno que tiene Dios. No darle el rastrojo. Si le estamos dando el rastrojo a Dios, tenemos que un cuarto de idolatría. Y hay que investigar cuál es. Ok. Entonces, ¿cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos? ¿Para qué? Ahora vamos a la otra etapa. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, esa es la otra cosa de la vida cristiana. Yo dejo los ídolos ¿para qué? ¿Cómo está sirviendo al Señor? Usted se pregunta, ¿cómo estoy sirviendo? Porque se puede tener ídolo y servir. Usted sabe eso, hay que tener cuidado con eso. Se puede tener ídolo y servir. Para servir al Dios vivo y verdadero. Así que dos cosas hace la vida cristiana es esto. La vida cristiana es esto que está aquí. Uno, ¿qué cosa es? Convertirse a Dios dejando los ídolos. Esa es una cosa de la vida cristiana. Hay que hacer eso para estar preparado, ¿no? Si no, no te vas. ¿Cuál es la otra cosa? Me convierto en un siervo de Dios. Y lo demuestro. Pero además no es para demostrarlo, es porque mi gozo, mi nuevo nacimiento, lo que ha pasado en mí, es para eso. Hay que servir al Señor. ¿De qué manera le sirves? Para servir al Dios vivo y verdadero. No al Dios hindú de este país ahora. Al Dios vivo y ¿qué? Y verdadero. Y la tercera cosa está en el último verso, en el 10. Vamos a poner el otro. Y para esperar de los cielos a su Hijo. Ya, se acabó la vida cristiana. La vida cristiana es eso. Convertirse al Dios verdadero, dejando los ídolos, convertirse en su siervo. Y la tercera cosa importantísima que los cristianos tienen que hacer es que esperar al Hijo y hablar de eso todos los días. Esperar al Hijo y hablar de eso todos los días. Y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y hay una versión de la Biblia que dice, quien nos libra del castigo venidero. Ira venidera, castigo venidero. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera, del castigo venidero. Por eso le dije, otro mensaje que podría tener este mensaje, esta prédica, ¿cuál es? El castigo el castigo venidero del cual tenemos que librarnos. Y hay que prepararse para ello. Entonces, yo terminé mi mensaje, pero yo quiero hacer un ejercicio con ustedes memorístico. Atrás.
Vamos a traer una diapositiva ahí. ¿Qué es la vida cristiana? Y yo quiero hacer un juego aquí con ustedes. Yo voy a decir, se convirtieron a Dios dejando los ídolos. ¿Estamos bien? Eso lo voy a decir yo. Y ustedes van a decir, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Estamos? Voy yo. ¿Qué es la vida cristiana? Se convirtieron a Dios dejando los ídolos. Para servir al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron a Dios dejando los ídolos. Para servir al Dios vivo y verdadero. Y para, todos juntos, entonces vamos a ver lo que dice la que viene. A ver, por favor. Y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Hermano, ahí tiene el mensaje. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra.